Qué tal muchachos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de esta serie de videos titulada Breve Historia de la Física, desde hace mucho tiempo hasta principios del siglo XXI. Vamos a comenzar con el capítulo número 4, el cual se titula Filósofos socráticos y el triunfo del idealismo sobre el materialismo. Ya en una sesión pasada platicamos acerca de los filósofos presocráticos, su pensamiento, las ideas acerca del arjé, los conflictos que habían entre ellos para poder explicar el origen de todo lo que conforma nuestra realidad. Y nos quedamos platicando acerca de Eratóstenes. Veíamos que todo parecía florecer muy bien acerca del pensamiento científico para la medición de la circunferencia de la Tierra. Veíamos también ideas materialistas interesantes como el atomismo de Demócrito y Leucipo sobre el origen de la realidad mediante la explicación atómica. Sin embargo, algo sucedió, nos quedamos un poco en pausa y el día de hoy vamos a platicar acerca de los filósofos socráticos y qué pasó realmente y cómo fue que se posicionó este idealismo. Recordando que el idealismo es un pensamiento que basa a la razón sobre los sentidos y el materialismo es un poco al revés. Vamos a ver qué pasó con esto. Bien, para entrar de lleno en este tema vamos a platicar acerca de Sócrates. Hay que resaltar que Sócrates no dejó ninguna obra escrita. Todo lo que conocemos acerca de Sócrates es mediante lo que dejaron sí escritos sus discípulos. Entre ellos pues está Platón, que fue discípulo de Sócrates y nos va a contar la historia de este personaje, pero él no se dedicó a escribir. Su forma de enseñar y de llegar al conocimiento o a la verdad va a ser mediante el método del diálogo, mediante la plática en el ágora, de la plaza, con la gente. Es como él va a buscar llegar a la verdad. Se va a enfocar en el estudio del bien y la justicia, que son virtudes. La verdad está dentro del alma, es lo que dice Sócrates. Por ahí dice una frase de él, que hay que conocernos a nosotros mismos. Este es un pensamiento idealista que va a estar marcado en la forma de filosofar de este personaje. Se enfoca en el estudio del amor, de la moral y de la ética. Él decía que hay que reconocer nuestra propia ignorancia. Esto nos hace recordar esta famosa frase que se le adjudica, que dice: yo solo sé que no sé nada. A pesar de ser uno de los más grandes pensadores de su época y de su momento, pues él tenía la humildad, por así decirlo, de reconocer su propia ignorancia. Y podemos atrevernos actualmente a decir que incluso en estos momentos de era tecnológica, informática, de viaje espacial, de telescopios, todavía hay muchísimas cosas que no conocemos acerca del mundo en el que nos encontramos. Todavía hay que reconocer que solo sabemos que no sabemos nada. Por ahí dice una famosa frase que lo que conocemos es una gota y lo que ignoramos es el océano. Y pues nada más cercano al pensamiento socrático acerca de reconocer que realmente no conocemos muchas cosas. Va a ser, como les comenté, el que va a implementar el método del diálogo como una búsqueda hacia el conocimiento. Por ahí vamos a hablar ahorita acerca de la mayéutica, que significa dar a luz el conocimiento. Su método va a consistir en dos fases. Una de ellas va a ser la ironía, donde va a realizar preguntas, y la otra va a ser la mayéutica, donde estas preguntas se van a contestar por las mismas personas. Este personaje va a decir que nosotros tenemos ya las respuestas de nuestras propias interrogantes, pero no nos sabemos hacer esas preguntas para llegar al conocimiento. Solamente consiste todo entonces en formular las preguntas correctas. Yo aquí no coincido mucho en este pensamiento, sobre todo cuando lo extrapolamos a la forma de ver la realidad tal cual es, ¿no? El mundo, la naturaleza. Podemos centrarnos en que, bueno, pues en las personas quizás sí aplique, que nosotros sabemos bien por qué nos sentimos como nos sentimos o por qué hacemos lo que hacemos. Solamente hay que preguntarnos realmente por qué. Pero en la naturaleza no podemos llegar con este razonamiento y decir que yo ya sé cómo funcionan las estrellas y de dónde viene el universo. Solamente tenía que hacerme las preguntas correctas. Sin embargo, pues este pensamiento está bastante enraizado en que es mediante la razón
con la que se conoce todo, la verdad, el universo, la naturaleza humana, y no mediante la experimentación. Como les comenté, aquí va a estar la pauta, el parteaguas de la historia, en el sentido de qué corriente se va a presentar para explicar la realidad, si va a ser por un lado el idealismo o el materialismo, y va a ser el idealismo el que se va a sobreponer. Mediante la búsqueda auténtica del conocimiento se llega a la esencia del hombre. Otra vez aquí estamos viendo que se va a centrar este pensamiento en el ser humano, más allá de centrarse en la naturaleza o en la búsqueda del arjé. De hecho, yo no recuerdo ahorita si hay un arjé o no para Sócrates. Es el creador de la ética. La ética es el estudio filosófico del comportamiento humano para poder diferenciar nosotros entre el bien y el mal. Saber diferenciar el bien del mal es una de las tareas de la ética, y si nos hemos topado con esta materia en algún punto de nuestra formación académica, vemos que es bastante interesante, sobre todo cuando se nos presentan los dilemas éticos. Los dilemas éticos son aquellos donde es muy complicado tomar una decisión, porque está en juego, sobre todo muchas veces en estos dilemas, pues la vida de alguien, o en algún sentido la existencia de alguna persona, ¿no? Y corre en nuestra cuenta pues tomar alguna decisión. ¿Qué tomaríamos? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Cómo se toman las decisiones? Estos dilemas éticos son bastante interesantes para comprender el entendimiento de lo que representa la ética, y hay muchos temas en la actualidad que plantean dilemas éticos. Podemos hablar de la eutanasia, del derecho al aborto, de una serie de cuestiones de si podemos acabar o no con el hambre, etcétera, ¿no? ¿Qué significa la ganancia? ¿Es bueno tener un negocio? ¿Qué significa tener un negocio? No sé si ustedes sepan, pero pues un negocio consiste de cierta forma en robar de alguna manera dinero a las personas mientras nosotros nos enriquecemos con algo. Pero no nos lo dicen de esa manera, al contrario, siempre se nos incentiva a emprender un negocio. Sin embargo, pues si nos vamos al terreno de la ética, emprender un negocio implica robar de alguna forma a alguien, ¿no? Y todas las tiendas, los supermercados lo que hacen es eso: compran barato y venden caro. Entonces hay una especie de robo en el trayecto de una mercancía de una mano a la otra. Se puede justificar y lo que sea, pero pues es algo medio disfrazado. En fin, eso tiene que ver con la ética y está nuevamente centrado en el actuar del ser humano. Sócrates negaba la existencia de los dioses griegos. Esto va a ser algo bastante importante. Recordemos nuevamente que para la época de Sócrates estamos inmiscuidos en una corriente politeísta, donde hay muchos dioses que explican la realidad, y no solo la realidad, sino también el devenir del hombre, el comportamiento, el destino y todo lo relacionado también con la existencia del ser humano. Entonces Sócrates va a negar la existencia, o sea, va a ser un filósofo ateo de su momento, y va a decir que no son necesarios para explicar la realidad. Es parte de su pensamiento, y esto va a ser importante porque esto le va a brindar o va a tener como consecuencia una serie de acusaciones por parte del Estado griego por corromper a la juventud. Esto quiere decir que su forma de pensar, sus planteamientos y cuestionamientos acerca de las deidades y de cuestiones éticas, morales, van a poner en juicio la existencia propia de este personaje, debido a que va a entrar en conflicto con el actuar y la forma de pensar de algunas personas en el poder, ¿no? Entonces esto va a ser parte del problema principal con la vida de Sócrates. Se le acusó de corromper a las masas jóvenes. Decían que este personaje pues platicaba con la juventud, y esa era su manera de enseñar, mediante cuestionamientos, mediante el diálogo, y él se dedicaba solamente a platicar y hacer preguntas, y ese era su método para llegar a la verdad. Y de cierta forma, pues como por ahí dicen, o si uno es joven y no es revolucionario, pues es una contradicción hasta biológica. Entonces mucho de la juventud se centraba en el pensamiento socrático y quería ser parte de su gremio. Por esto es que fue encerrado y se le sometió a un juicio justo por corrupción de menores. Ahora sí, dicen o cuenta la leyenda, esto recuerden, no me lo crean, esto es parte de lo que yo recuerdo,
de mis cursos acerca de estos temas. Dicen que hubo un discípulo que trató de sobornó a uno de los guardias para liberar a Sócrates. Pero Sócrates no aceptó la ayuda de este discípulo debido a que había incurrido en un delito. Y pues recordemos que Sócrates era un gran defensor del Estado, que era la máxima cúspide de la formación del ser humano, un Estado griego que tenía sus leyes y su justicia. Entonces no podía él ir en contra de sus propios principios y aceptar la libertad a cambio de sobornar a alguien, ¿no? Era algo que no se le hacía correcto, era éticamente incorrecto, estaba mal, entonces no lo acepta. Finalmente a Sócrates se le somete a una pena de muerte, y muere envenenado con me parece que era una raíz que se llama cicuta, es una planta venenosa, y de esa manera pues muere Sócrates hasta el final defendiendo sus ideales, sus principios y lo que él entendía como la justicia en su momento. Yo me preguntaría si actualmente hubiera algún político dispuesto a morir por lo que cree, o alguna persona. Yo creo que estaría muy difícil encontrar a alguien con estas características. Y bueno, este es el primer gran pensador de los socráticos, que es el maestro de los que vienen, y podemos ver un marcado idealismo, un vuelco hacia el ser humano más allá de hacia la naturaleza. Y yo no conozco al menos cuál era el arjé o cómo daba la explicación Sócrates al origen de todo. Muy bien, con esto pasamos a Platón, que como les comenté fue discípulo de Sócrates. Por ahí hay una obra muy grande que yo no he tenido la oportunidad de leer, que se llama justo Los Diálogos de Platón, donde también nos platica acerca de la vida de Sócrates, y es gracias a esta obra y a estos textos que podemos conocer cómo era el pensamiento socrático. Platón va a tener una concepción puramente idealista. De hecho, él hace su famosa teoría de las ideas, de la cual vamos a platicar en un momento, y él va a tomar esta teoría como la base de su pensamiento, las ideas, el mundo ideal más allá del mundo de las apariencias, recordando o haciendo remembranza del pensamiento de Parménides, que también marcaba un mundo de apariencias y un mundo de la verdad, donde existía el ser, y en el otro donde pues era un mundo nada más aparente. Entonces Platón tiene similitudes con Parménides en ese sentido idealista. Algo importante a lo que se le hace mucha referencia a Platón, que por cierto Platón no era su nombre, era su apodo. Dicen que su apodo se debía a que tenía pues una espaldota, los omoplatos, entonces era un tipo espaldón, no sé si bastante fortachón, pero pues en función de eso que se le conoce con ese nombre. Pero ahorita no recuerdo el nombre real de Platón. Por ahí si lo pueden investigar, pues se van a dar cuenta que pues era su apodo. Algo que se le reconoce a Platón siempre es el famoso amor platónico, y de hecho hasta hace unos años eso era el famoso crush de las gentes, de las personas. Tengo un crush con esta persona, bueno, tenían algo ahí que ver. Es mi amor platónico, él es todo para mí, él no lo sabe, pero en algún momento vamos a estar juntos, bla, 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 ¿no? Entonces estas ideas se fueron tergiversando en algún momento de la historia, y se relaciona el amor platónico con un concepto romántico, con un concepto de idealizar a una persona a nuestras necesidades, pero no es del todo correcto. El amor para Platón va a ser un guía hacia el conocimiento, no algo romántico, no es un amor personal meramente carnal, sino va con mayor profundidad para conocer a una persona. Dice, la belleza real está más allá de la apariencia física. Entonces el amor va a ser el guía que nos va a ayudar a conocer a las personas, y no solamente a las personas, sino al conocimiento en sí, ¿no? Para Platón el amor es un daimon o un demonio, o un guía entre lo divino y lo terreno. Aquí hay que recordar que la palabra demonio se ha tergiversado también con la historia y algunas corrientes religiosas, pero no empieza como algo malvado, sino como un guía entre la divinidad que se encuentra en los cielos y lo terreno, que es donde yace el ser humano.
Aquí pues recordando que este es un pensamiento muy, muy antiguo. Entonces son guías nada más entre un mundo y el otro. Y en ese sentido pues Eros o el amor se convierte en un guía o un demonio para llevarnos hacia el conocimiento. La realidad que conocemos es una sombra de la verdadera realidad. También este es un pensamiento de Platón. Como lo he mencionado, pues él en su teoría de las ideas va a decir que el mundo de la verdad, de lo bonito, de la belleza, de lo blanco, etcétera, está en un lugar más allá de este. De hecho, por ahí decían, hace alegoría a que pues el alma en algún momento estuvo conviviendo, todas las almas, en un lugar más allá de este que conocemos, y por una ofensa a los dioses fue encerrada en una prisión de carne y hueso y lanzada pues a la tierra a sufrir y a recordar siempre o a añorar llegar al mundo perfecto. Es por eso que el ser humano, desde la perspectiva de Platón, siempre ha buscado la perfección, porque más que nada añora alcanzar lo que alguna vez su alma experimentó en ese mundo ideal. Y entonces pues si podemos ver el pensamiento de Platón respecto a una prisión de carne, tiene mucho que ver con otro tipo de pensamientos que ya habíamos antes platicado con otros filósofos. Dice: el ser es la esencia o el modelo eterno que está fuera de la cosa. Esto es parte de sus poemas. La terrenalidad descrita o percibida por los sentidos. Entonces una cosa es lo que el ser humano percibe mediante los sentidos y otra cosa es la realidad, dice Platón, y estos sentidos van a ser engañosos. Vivimos en un mundo de apariencias donde los sentidos nos engañan. Este pensamiento, o lo vamos a ver ahorita cuando veamos la alegoría de la caverna, es súper actual, ha existido desde siempre y lo podemos ver cada vez más hoy en día con las redes sociales, donde existe un mundo aparente que nos embellece, que nos cautiva mediante los sentidos, desde las personas que parece que cantan pero no cantan. Por ahí viene, me van a regañar, bueno, no me van a regañar, van a decir, se pasa, pero por ahí está el famoso cantante Bad Bunny, que pues realmente no canta el vato, pero cautiva, ¿no? Tiene tecnología por ahí metida, tiene cierto carisma que engancha a la juventud, pero es un mundo de apariencias, porque si lo pones a capela no va a cantar nada, ¿no? Pero el punto aquí no es saber si canta o no canta, sino cómo la gente lo concibe, cómo ese mundo de las apariencias lo cautiva. Y no nada más en términos de cantantes, sino también en términos de gente famosa que pues vive embelleciendo sus fotos, llena de filtros, que sube un chorro de historias en Instagram, etcétera, de tal manera que mucha gente cree que eso es la realidad, pero no es así. De hecho, por ahí se ha escuchado mucho que incluso estos famosos influencers se la viven deprimidos y con el psicólogo, con ideas suicidas y todo, porque tienen que mantener una apariencia social, ¿no? En fin, ahorita profundizaremos o indagaremos un poco más en el terreno del mundo de las apariencias, y algo que hay que reconocer de Platón es que para él conocer no va a ser más que recordar. ¿Recordar qué? Pues como les comenté, recordar esa vez en que el ser humano estuvo en este mundo ideal y ahora solamente nos queda pues el recuerdo de eso. Los mundos de Platón están separados en dos. Por un lado tenemos al topos uratos, un mundo aparente, que Platón va a describirlo como imperfecto, va a ser sensible, es decir, vamos a tener que utilizar nuestros sentidos para llegar a él. Va a ser cambiante y va a ser efímero, o sea, va a ser pasajero. Por otro lado tenemos al topos uranos, o un mundo ideal donde se encuentra la verdad, donde yacen los ideales de bondad, lo verdadero, lo eterno, lo imperecedero, la blancura perfecta, etc. Todo va a ser increado, indivisible, imperecedero e inmutable, o sea que no hay ningún cambio jamás. Se capta por medio de la razón, y aquí pues él pone mediante el alma. Entonces la existencia del alma, aunque todavía es debatida, ya es utilizada como un concepto desde hace mucho tiempo, y hay que resaltar que se capta mediante la razón. Y esto va a tener una consecuencia enorme sobre el pensamiento filosófico del momento y también sobre el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque ya no va a haber la necesidad, la gente que se considera idealista, de experimentar el mundo.
¿Por qué? ¿Para qué experimentarlo? Es un mundo pasajero, es un mundo que es imperfecto, no tiene sentido ponernos a buscar el origen de un mundo que va a perecer en algún momento o que no es eterno. Entonces vamos a centrarnos en un pensamiento razonable y vamos a buscar la verdad mediante la razón, no mediante la experimentación, porque nuevamente la experimentación tiene que ver con lo sensible, con el tacto, con la vista, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es básicamente la gran división que va a hacer Platón acerca de un mundo aparente y un mundo ideal. Con esto pasamos a la alegoría de la caverna, que es la que les comentaba, muchas personas tal vez la recuerden, pero trata básicamente de que el ser humano se encuentra en una caverna en lo más profundo de ella y solamente está acostumbrado a ver sombras y siluetas, que unos pocos en niveles más arriba pues tenemos una serie de personas que se los ponen. Aquí esta alegoría pues puede plantear una serie de corrientes, pueden ser políticas, religiosas, económicas, los gobernantes que controlan a la masa que no puede ver más allá de sombras. Y mediante este artilugio mantienen a la gente controlada porque ha nacido siempre en la oscuridad. Desde que nace solamente ve sombras y hasta que muere solamente ve sombras. Entonces su realidad está constituida por siluetas amorfas. Dicen que hay uno de ellos que logra escapar y se da cuenta de qué es lo que está sucediendo, de que hay una serie de personas que lo controlan, hay unas sombras, escala, sale y logra ver la realidad tal cual es, llena de blancura, donde hay pajaritos, hay luz del sol, agua, etcétera, y se da cuenta que las sombras siempre han sido el engaño. Para Platón, esa persona que logra salir de las cavernas es el filósofo. Sin embargo, en algún momento regresa para contarle a sus amigos lo que había visto y nadie le cree. Y esto nos mete mucho en el pensamiento de cuál es el papel del filósofo y cómo ha sido ignorado y sobajado a través de los años, porque pues es más fácil quedarse con la idea de algo, aunque sea falso, que ir a buscar la verdad fuera de la caverna. Y como les contaba ahorita con las redes sociales y los influencers y cantantes y personajes de la farándula, pues nuevamente nos vamos a topar con este tipo de situación que tiene una vigencia alarmante, ¿no? Actualmente vemos que vivimos en la caverna de la virtualidad. La virtualidad de este mundo moderno nos impide muchas veces conocer cómo es realmente nuestra realidad, porque nos la pasamos en esta caverna de las redes sociales donde solamente vemos apariencias. Obviamente todas las personas suben a sus redes sociales lo bien que les va, en general, ¿no? Hay gente que sí sube cosas depresivas y así, pero la mayoría de la gente quiere lucir bien socialmente y todo el mundo sube cómo les va bien en el trabajo, que si se van de viaje, que ya tuvieron un niño, que su relación aquí, que su relación allá. Suben un chorro de memes para que vean que son graciosos, pero en la realidad muchas de esas personas están frustradas con su propia realidad y lo hacen eso para aparentar, y todos lo hacemos de cierta forma, queremos a una aprobación social y nos vendemos en lo mejor que se puede, vendemos nuestra mejor imagen, pero no solamente eso, sino toda la gente lo hace, y la gente famosa pues, o la gente que es influencer, incluso miente para que todo el mundo crea que realmente tiene dinero, pero cuando no es así, le pone filtros a sus imágenes para que parezca que es mucho más hermoso, o guapo, atractivo o fuerte de lo que realmente es, y toda la gente a nuestro alrededor pues se cree esas ideas. Se va con la finta porque nos vemos cautivados mediante los sentidos y creemos que todo el mundo está bien y nosotros no, y eso pues también es un problema terrible actualmente, porque mucha gente vive deprimida creyendo que a todo el mundo le va bien, menos a estas personas. Para ejemplificar un poco esto, podemos darnos cuenta de cuáles son las magnitudes o el alcance de las redes sociales en este nuevo mundo de apariencias llamado la virtualidad. Hay una película conocida como El Dilema Social, nos habla mucho de las redes sociales, cómo los algoritmos nos moldean a la imagen y semejanza de intereses económicos y políticos. Las redes sociales, el mundo de las apariencias, pues es la alegoría hablando por sí misma. Es por eso que hay que repensar la filosofía en nuestros tiempos, porque solamente hay un camino
para salir de este mundo de las apariencias, que es cautivador, que nos entretiene, pero que es falso. Y ese es mediante la filosofía, mediante una postura crítica, sí mediante la razón, pero yo diría también que mediante los sentidos es fácil. Si uno cree que conoce a la gente por las redes sociales, pues mejor vamos a tomarnos un café cuando termine la pandemia y vas a conocer realmente a la persona como es, ahora sí que sin filtros y mostrando su verdadera cara. Entonces, como les comento, esta alegoría de la caverna sigue vigente todavía, era vigente para el mundo de Platón y yo creo que ha sido vigente durante muchísimas épocas, porque las apariencias siempre han sido algo que hay que guardar en las familias incluso, ¿no? Hay que guardar las apariencias, hay que pensar en el qué dirán, y eso nos lleva a ser falsos, hay que aceptarlo, somos falsos para ser aceptados por una sociedad que está llena de gente falsa. Es algo bastante deprimente, pero así funciona. Entonces, pues hay que ser como el filósofo y tratar de convencer a nuestros allegados de que ese no es el camino, porque por más cautivador que sea, pues es irreal. Muy bien, con esto pasamos a la ética de Platón. Por ahí también Platón marca su cuestión ética en dos caballos, un caballo blanco de las virtudes y un caballo negro de las pasiones, donde nosotros nos dejamos llevar por ambas. Vamos en nuestro carruaje, uno de un lado un caballo blanco y de otro un caballo negro, y de cierta forma eso nos quita mucha responsabilidad a la hora de actuar, pero para Platón es la manera en la que el ser humano se va a desenvolver. Por un lado está las virtudes como la valentía, la honradez, la fidelidad, el respeto, la sencillez, la prudencia, la humildad, etcétera, todas esas virtudes que nos hacen buenas personas, por así decirlo. Y por el otro lado están las pasiones, que son la sensibilidad, la ira, la violencia, la soberbia, la gula, la infidelidad, pues meter a todos los pecados capitales de este lado. Y bueno, Platón dice, bueno, es que a veces se me descarrea un poco la carreta y el caballo negro toma la rienda, se va y se volca en la violencia o en la soberbia o en la gula. Y hay veces que pues me sale la parte humilde, el respeto, porque el caballo blanco toma el camino. Pues para mí esto no, realmente yo creo que todos podemos discernir entre el bien y el mal en algún momento de nuestras vidas, pero dejar todo como que en el destino de, bueno, pues es que el caballo se me descarrió, es un poco irresponsable desde mi perspectiva, pero bueno, para Platón esta es una manera en la que él va a abordar el tema de la ética y con esto pues la diferencia entre el bien y el mal. Y pues bueno, en la filosofía de Platón, como les comento, es muy muy cautivadora, es el hecho de centrarse en la razón, en la gente, es mucho más fácil y es mucho más interesante también, nos quita un poco el peso de, bueno, ¿por qué nos preguntamos nuestro origen? Mejor vamos a centrarnos en nuestro autoconocimiento. Olvidémonos de que está formada la realidad, la naturaleza cómo funciona, y centrémonos nada más en el ser humano, porque de nosotros depende el todo. Y esto va a ser bastante importante porque, como les comentaba, se va a dar un triunfo del idealismo. Este pensamiento idealista va a sobreponerse al pensamiento materialista primitivo todavía que veíamos con los filósofos materialistas de Demócrito, Leucipo, Eratóstenes y muchos más, de los cuales no tenemos la oportunidad de platicar. Y pues es así como se consolida un pensamiento idealista en Occidente. Para pasar de Platón, vamos con otro personaje que también fue discípulo, me parece que de Platón, que es Aristóteles. Él viene de la Academia de Platón. Platón forma su academia, donde enseña el pensamiento idealista, la teoría de las ideas, y uno de sus allegados discípulos pues va a ser Aristóteles. Él se va a ver obligado a formar, aquí vamos a poder hablar sí de una teoría del origen de las cosas, pero también desde el terreno pues más idealista, por así decirlo. Va a decir que ahí va a existir algo que es una sustancia universal. También el concepto de la forma o de la materia. Este concepto pues va a ser esencial para explicar el origen de la realidad. Va a plantear que la mente solo es capaz de reproducir la realidad tal y como es. Nuevamente nos centramos en un pensamiento idealista que va a tener consecuencias directas en la fundación de nuevas religiones.
Aunque no lo crea, pues Aristóteles es uno de los padres del cristianismo, del catolicismo, en el sentido de que muchos de los preceptos de los cuales parte esta religión vienen del pensamiento aristotélico. Pensaba que todos los hombres desean por naturaleza saber, y también considera al ser humano como un animal político que se organiza, que busca el origen de la gobernanza, de la justicia y de tomar decisiones. El arjé para Aristóteles, como les comenté, va a ser una sustancia o materia que él la cataloga como sustancia primigenia, en lo que permanece en la naturaleza después de los cambios. Por ejemplo, pues yo aquí pondría el ciclo del carbono. El ciclo del carbono pues es un ciclo de la naturaleza que se recicla, por así decirlo. Igual pasa con el agua. Entonces va a haber una sustancia primigenia en el mundo. Esto pudiera entenderse como parte materialista, pero vamos a ver un poco más adelante que no necesariamente. Dice, aportó la metafísica, decía que la metafísica es la primera filosofía o la primera ciencia. La metafísica, como lo entendemos, no es la física como tal, ¿no? Es algo un poco menos desarrollado. Es bastante avanzado para su época. Este personaje Aristóteles inventa la lógica para evitar falacias. Las falacias son errores en la lógica al momento de comunicarnos o de entablar alguna discusión o alguna argumentación. Esta lógica pues lo que nos habla es de cómo pensar correctamente sin caer en contradicciones, sin caer en este tipo de falacias que nos llevan a llegar a resultados que creemos que son correctos pero están equivocados. Creía que en un cuerpo más pesado va a caer más rápido que uno más ligero. Es una creencia pues de Aristóteles. Actualmente sabemos que no es así, pero todavía existe mucho de este pensamiento, sobre todo en nuestra infancia. Creo que a todos de niños nos han preguntado ¿qué cae más rápido, un kilo de una piedra o una hoja de papel? Y pues nosotros por intuición vemos que la hoja de papel cae más lento, pero esto se debe a la fricción del aire y a cierta resistencia que ejerce sobre los cuerpos. En fin, ¿no? En el vacío no sucede, pero para Aristóteles sí va a ser de esta forma. Formula su teoría hielemórfica o el hielemorfismo para explicar para que algo exista necesita sustancia. Ese es el planteamiento que va a poner Aristóteles. Pero mucho ojo aquí, va a decir para que se forme completamente va a tener que existir una voluntad que le dé forma. Es decir, yo puedo tener masa, pero la masa no es una tortilla de harina. Tiene que haber alguien que la amase, que la hornee, que la ponga en el comal para que se forme una tortilla de harina, y eso requiere cierta voluntad. Entonces, a diferencia del pensamiento de Demócrito, donde los átomos se reorganizan de manera independiente sin necesidad de la existencia de una deidad, para Aristóteles va a decir, bueno, sí, hay una sustancia primigenia que abunda en el universo, pero las cosas necesitan una voluntad que les dé forma, y esa voluntad nosotros la podríamos catalogar en la actualidad como Dios, ¿no? Es por eso que el pensamiento aristotélico va a ser el origen de la religión más moderna que existe, que es la religión católica o el cristianismo como tal, ¿no? Recordemos aquí que el cristianismo, como lo habíamos visto antes, tiene varias vertientes. Una de ellas es pues, la Iglesia católica como tal. Va a decir, la materia es el ser en potencia, pero va a ser o va a devenir en ser en acto después de recibir forma, ¿no? Y aquí es donde él mete el concepto de una voluntad que le va a dar forma. Propone que el universo viene o deviene de un motor primigenio, el primer motor o el primer potenciador de forma en la sustancia primigenia. Vamos a catalogar este primer motor como Dios. Una pregunta que se les puede hacer siempre a la gente que cree en un Dios es, bueno, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Y muchos de ellos van a concluir en, bueno, pues es que Dios es Dios, nadie lo creó. ¿Y esto de dónde viene? Pues viene de Aristóteles. Va a haber un motor primigenio, un motor increado, que le va a dar movimiento a todo el universo o a toda la creación. Y no puede haber alguien antes que él porque él es el primero. Entonces, este pensamiento va a ser pilar fundamental de la idea de que Dios no puede ser creado, porque Dios sería el motor primigenio. Entonces aquí tenemos bastante evidencia acerca de este tipo de pensamiento.
Además, dice, el fin último del hombre es la felicidad. Todas las acciones que nosotros realizamos para Aristóteles se deben a que buscamos nuestra propia felicidad. Todas las decisiones que tomamos, los sacrificios que hacemos, lo hacemos en búsqueda de la felicidad. Incluso la gente que se pudiera deprimir o algo, en principio, para Aristóteles, esas personas buscan su felicidad por las acciones que efectúan. Ah, es que yo me sacrifico por mis hijos y me siento triste. Bueno, sí, pero lo haces con la finalidad de que en algún momento alcances la felicidad. Es la postura aristotélica. ¿Está discusión? Claro que sí, pero este es lo que va a decir Aristóteles acerca del ser humano. El motor que lo guía es la búsqueda de la felicidad. Fue maestro o mentor de Alejandro Magno. Este también queda como dato curioso. Aquí pues Alejandro Magno va a ser un personaje, un gran conquistador de hace ya casi 2000 años, que conquistó gran parte de Europa, África, y por ahí nada más el imperio persa lo detuvo, pero fue su mentor a final de cuentas. Muy bien, y con esto, ahora sí, teniendo un video un poco más corto que los anteriores, terminamos con la sesión referente al pensamiento de los filósofos socráticos y cómo este pensamiento se va a instaurar en el colectivo de la Europa de la época de lo final de Grecia y principios de Roma. Aquí hay que recalcar que nos acercamos mucho a la época del inicio del cristianismo. Justamente en algún momento esta filosofía se va a implantar, como les comenté, en el nuevo pensamiento cristiano. Las ideas de las deidades paganas o el politeísmo se va a ir quedando atrás, empiezan a surgir los primeros movimientos. Hay que investigar, pero pues estamos aquí cerca de la época de Jesucristo y los primeros movimientos cristianos. Y en el próximo capítulo vamos a ver qué pasó. Si esta forma de pensar se estaba instaurando en el colectivo, en las masas de la población en Europa, ¿qué pasó después y por qué es que finalmente se instauró? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo cuando hablemos de esta transición o de la filosofía durante el feudalismo hasta el Renacimiento y qué pasó también con el pensamiento científico en ese momento, sobre todo porque vamos a estar inmiscuidos o inmersos en una corriente religiosa muy poderosa que todavía se encuentra hasta nuestros días, la cual pues está representada por una gran institución muy poderosa y muy rica, conocida como la Santa Iglesia Católica. Vamos a ver cuál fue el papel en el desarrollo científico de esta institución, pues en el próximo capítulo. Muy bien, nos estamos viendo y pues aquí le dejamos con este capítulo y pasen excelente día. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.